¿qué pasaría si las personas tuviéramos un respawn en la vida real? Ya sabes que hay cosas de este tipo que pueden llegar a ser adictivas. Vale. De hecho, son muy famosas. Vaya torcedura de cuello. Lo siento, no me canceléis Uy. por esto. Por favor, es una broma, es una broma. Lo que surja. Exacto. Pues, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, ¿Cómo hermanito? estás? Me alegro mucho de Muy bien, verte hoy. estamos muy Espera, bien. espera, espera. No ha Es que salido bien, hay que repetir. Ah, no suena muy bien. espérate. Bueno, da No, igual, da igual, da igual. no, vamos a repetirlo. A ver así. ¿Así? No, Espera, espera, tampoco. espera. ¿Así? Así. Ah, Vale, vale, ahora sí. bastante mejor. Así me gusta Vale. más. Porque eso es más de socio. Es de Me socio. gusta. Claro, ¿Qué tal? del deal. Tenemos cerrado el deal. Pues muy bien, hermano. Yo estoy muy bien. ¿Qué tal ha ido tu día de hoy? Cuéntame. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo te ha ido el día? Pues te cuento un poco mi día, ¿vale? Venga, Primero. va. Empezamos por... Abordándote un poco. Exacto. Eh, bueno, ha sido un día de trabajo bastante bien. He tenido buena conexión conmigo mismo. A la hora de hacer el trabajo me he sentido, pues, conectado, ¿no? Porque hay muchas veces que tú estás trabajando y no te das cuenta y te vas por ahí y no Mm. estás en el trabajo, estás Sí, como en en otra. piloto automático, ¿no? Exacto. Y es muy importante, más cuando es un oficio, pues el estar presente. Bueno, muy bien. He estado en una parroquia trabajando. Ah, Es ojito. curioso. Estábamos, bueno, acabando de hacer unas faenas, poniendo unas puertas. Ya sabes que mi oficio es ser carpintero. En ello estoy. Y, y bueno, ha habido un momento muy chulo del día que literalmente ha venido un hombre. Sí, Es como un animador de personas de la tercera edad. vale. ¿Vale? Es una persona que trabaja con ellas. Sí, Y pues bueno, se ha traído una guitarra Ah, qué guay. y se ha puesto en el banco con esas ancianas a cantar, ese hombre. Y bastante bien. Hasta el momento en que ha empezado a cantar la canción de Nino Bravo, Un beso y una flor. Oh, pero con eso se habrán puesto las abuelas locas. Se han puesto loquísimas. Y me he puesto hasta loco yo, que estaba mi jefe y mi compañero por ahí trabajando y me he puesto a cantar yo también, ¿sabes? Y se han quedado un poco así. Pero bueno, por lo demás, ese ha sido un poco el pic del día de hoy. Ha sido un Oye, mola. momento muy guapo porque estaba yo lijando y haciendo mis cositas ahí, empastando algún que otro tornillo para que no se viese después con la pintura y me he puesto a cantar Nino Bravo, pero un beso y una flor ahí a viva voz, A pleno pulmón, a ¿no? pleno pulmón. ¿Y qué tal tu día, hermano? Cuéntame. Muy bien, mi día tranquilo, la verdad, sin más. Ya sabes que ahora mismo estoy pasando por una etapa de desempleo, Sí, ¿vale? Big Unemployed News. exacto. Y bueno, ahora mismo estoy estudiando. Estoy estudiando, estoy preparándome para unas pruebas. Sí, Estoy con matemáticas. Y no podría cagarme más en Pitágoras, en los polinomios y en Ruffini en también. Ruffini, claro. También para no dejarme a nadie. Exacto. Pero bueno, las mates no son lo mío. Me gusta el cálculo mental, me gusta las mates simples, las mates sencillas. Pero cuando entramos en tema de polinomios, álgebra, es algo que me desgasta mucho la cabeza, ¿verdad? Me desgasta mucho la cabeza el tratar de entender cómo se hacen las cosas y el por qué se hacen de esa manera. El entender un patrón, Ah, ¿sabes? claro, entiendo. Sí, sí, sí. Yo soy mucho más de letras y de lenguas, la verdad, las disfruto mucho más. Pero bueno, es algo por lo que tengo que pasar. Me quedan 2 meses para el examen, Sí. así que nada, me tengo que apretar un poquito estos meses y fuera. Por lo demás, poco más. O sea, he estado preparando cositas para el podcast. Bueno, ya he dejado todo preparado. Lo que es el tema de hoy ya lo tenía preparado, pero Sí. he estado preparando más cosas a nivel técnico. Qué casualidad, yo también, ¿eh? Tú también, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Haciendo como que no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no? Exacto. Viendo a ver lo que surge. Lo que surja. No, a ver, siendo honestos, sí que nos ponemos de acuerdo un poquito. Tampoco es cuestión aquí de mentir la gente. Sí que nos ponemos un poquito de acuerdo en un poco en el qué vamos a hacer, ¿no? Claro. La temática del podcast, aunque cada uno traiga lo suyo. Y eso sí que es más sorpresa. Pero lo que, digamos, sí que nos ponemos un poco en común, ¿no? Sí que traemos Claro, un. claro. Quiero decir, esto no es completamente aleatorio, improvisado. Aquí hay un planteamiento y una organización detrás, ¿no? Ujú. Pues, hostia, parece que viene Lucas. Un momento. Voy a mirar
Bueno, voy a decir dónde están las cosas porque Vale, ya sabes que Lucas es vale. nuevo. Y... Ah, vale, parece que ya lo sabes. Vale. Va todo bien, va todo bien. Va Ya todo bien. controla. Va todo bien. Si Vale, necesitas algo me dices, ¿eh? sí. Por aquí estamos. Pues bueno, hoy traemos a uno nuevo. Espero que esta vez Sí. no nos falle porque en los últimos hemos tenido bastantes Yo problemas. tengo confianza en este, Yo ¿eh? Me han también. hablado muy bien de él. Yo creo que quizás este Quizás pueda ser si queda este puede ser el definitivo. definitivo o al menos que se quede durante un largo periodo de tiempo. Ya No veremos. no se sabe. No se sabe. Bueno, por ahora estamos contentos. Lo poquito que hemos Sí, visto estamos contentos. Tiene buenas referencias. tiene buenas. Esta vez tenía más de 3 estrellas. Así Tenía que, más de 3 estrellas, sí, porque sí. últimamente estamos pillando. A ver, es lo que hay. Cuando algo es barato, pues tiene Claro. pocas estrellas. Pero bueno, no nos podemos permitir más. No nos podemos quejar tampoco, oye, al final esto es humilde, esto es una cosa casera, humilde, con cariño, y lo importante es que Lucas sea buena persona. Al final, quiero decir, eh, puede tener más conocimientos, puede ser más habilidoso y manejarse mejor con las máquinas, pero lo que importa es que sea buena persona, que sea buena gente Sí. y que sea de buen corazón, ¿no? Y que no te lo encuentres mucho en los bares, sobre todo en la NB. Pero bueno, prosigamos. ¿Qué me traes hoy, hermano? A ver, cuéntame. Uf, ¿qué traemos hoy? Hoy traemos algo muy interesante, pero antes no tendríamos que comentar una cosa, ¿no? ¿El qué? Lo que hemos Coméntame. hablado antes. Ah, sí, es verdad. Vale, ¿quieres que lo diga yo? Como quieras, sí, a Es ver, igual. vamos a decirlo. Vale, este podcast que estaréis viendo, Sí. para vosotros será el tercero. Ujú, Es decir, en orden de subida el tercero, pero para nosotros es el cuarto. exacto. Y es que grabamos un primer podcast que hemos decidido, entre los dos nos hemos puesto de acuerdo en que lo vamos a descartar. Sí. No nos sentimos del todo cómodos con la charla, no tiene ese toque tan natural que queremos darle y además se ven bastantes fallas y bastantes cosas que no nos gustan, pero sigue estando por ahí, sigue estando grabado, sigue estando en mis archivos. Entonces, si a la gente le interesa verlo, le apetece ver un poquito cómo es ese primer experimento de podcast, que nos lo pueden hacer saber Claro. y lo subimos, oye. Más que nada, no porque también, por el hecho de que fuese el primero y eso, sino porque al final no veíamos que fuese un formato que Hmm, nos sintiésemos bien cómodos por el hecho de que igual no salía tan natural, hmm. ¿sabes? Y no era precisamente como el aura que buscábamos. Pero, como dice Salva, pues si os interesa verlo, por ya sea lo que sea, por el morbo o lo que sea, pues podemos subirlo igualmente. Que nos lo hagan saber. Y claro, y veremos, a ver cómo lo hacemos. Ya Veremos buscaremos a la ver. forma. Y bueno, ya podemos proceder con el temática de hoy, que es algo que me tiene emocionado, amigo mío. Sí, yo estoy en ascuas. Estoy expectante yo, ¿Qué me traes? A ver. porque es algo chulo, es algo divertido, es algo que combina este tema de narración, que nos gusta tanto, Sí, con también la imaginación, el debate abierto, la posibilidad a imaginar escenarios distintos. o sea, Y es darle un poco de caña al cerebro, ¿no? exacto, Ejercitarlo. Vale. así es. Y es que lo que traemos hoy es, bueno, vamos a llamarlo ¿qué pasaría si, no? Sí, ¿no? Nombre provisional. ¿Qué pasaría si? Y O es que, sea, escenarios hipotéticos. claro, cada uno de nosotros ha planteado un escenario hipotético en el que, bueno, pasan ciertas cosas un poco surrealistas o un poco sacadas de la ficción Ujú, e intentamos como narrar una historia o bueno, un evento a partir de ahí, ¿no? Y exacto. ir desarrollándolo. Pero bueno, Y obviamente, pues estáis invitados a todos a poder participar en esto. por Dejar en los supuesto, comentarios qué os parece y qué haríais vosotros en ese caso. exacto. Pues, ¿qué ¿Quieres me que empiece cuentas? yo para no romper las buenas costumbres? Exacto. Como buena costumbre, Me parece bien, hermano. Vamos a empezar. Y es dime. que la situación, el escenario que te traigo yo es, ¿qué pasaría si las personas tuviéramos un respawn en la vida real? Un respawn, Bueno, vale, no vale. uno, tuviéramos el respawn en Bueno, el general, tuviéramos respawn, la claro. capacidad de respawnear en la vida en general. Es algo, es algo ambiguo, es algo bastante complejo. Así que para simplificarlo o limitarlo un poquito, vamos a poner unas normas que haya que seguir, ¿no? El Vale. caso es que cuando tú, por el motivo que sea, mueres, respawneas en el último lugar en el que has dormido, como si fuera una especie de Claro. checkpoint, El ¿vale? checkpoint, vale. Y cuando mueres también pierdes todo lo que llevabas encima. Digamos, despiertas desnudo, pierdes tu Hostia. loot, pierdes tu inventario. Vale, vale. Pero, ¿tu inventario entonces queda en el lugar de la muerte o...?
No lo he planteado eso, la verdad. Bueno, Claro, porque sería bueno. sería bueno. Vale, vale, vale. Claro, digamos que sí, digamos que queda ahí en Que el sí, lugar de la vale. muerte, sí. Aunque eso no afecta a Por- la historia que he creado yo, pero oye, pero da bastante que hablar. sí, Porque sí, imagínate que te asesinan y de repente desaparece tu cuerpo, pero se encuentran unas llaves por ahí. claro, O la cartera. No claro, sé. claro. Y te saquean el loot, te lootean. Sí, sí, sí. Has sido looteado. Vale, vamos a empezar, Vamos a ¿vale? empezar. Vamos a imaginar, estamos en plena ciudad de Wisconsin, Wisconsin, vale. ¿vale? Y de repente resulta que una persona va caminando por la calle y le cae un meteorito en la cabeza. Un meteorito. Le cae un meteorito en la cabeza, Vale. ¿vale? Sí, Y sí. muere. Pero, por algún motivo, vuelve a reaparecer. Está en Sí. su cama, está confundido, está desnudo, pero está vivo. Pero está bien. Claro, ¿qué es eso? ¿Es un milagro o es un error? Al principio no tenemos mucha idea. ¿Cómo sería la primera semana? Vamos a empezar por la primera semana desde este suceso, Claro, desde este evento. pero esto le pasa a él o a todas las personas. De momento sabemos que le ha pasado a una persona. Vale, vale. Le ha pasado a una persona. Entonces, ¿qué pasa? La primera semana empiezan a rondar rumores, empiezan a haber por ahí rumores. Ostras, resulta que hay una persona que vi morir, pero luego ha reaparecido. Ujú. Hay, digamos, hay testimonios contradictorios. Hay gente que dice que sí, que es verdad, hay gente que dice que no, que es una mentira. Hay muchos testimonios contradictorios. Unas personas dicen que duele mucho, otras personas dicen que es instantáneo. Y hay mucho miedo al respecto, pero también bastante curiosidad, Claro. porque es una novedad, es algo que no se había visto jamás, algo que no se había visto nunca. ¿Qué pasa? Que nadie realmente quiere ser el primero en ir a comprobarlo, en ir a jugársela y comprobarlo, pero de repente una persona va y lo hace en vivo y en directo, ¿vale? Hostia. Una persona en vivo y en directo delante de miles de personas Ujú. decide terminar con su vida y más adelante se descubre que está viva. Vuelve a aparecer en el directo y resulta que esa persona ha reaparecido, ¿vale? En Claro. pelotas, desnudo, no tiene nada, pero ha reaparecido. Es decir, que se confirma a partir de ese momento que es real, que las personas pueden respawnear después de morir. Ujú. Ojo, porque en este momento algo cambia. Y es que la muerte deja de ser algo definitivo, deja de ser algo completamente definitivo, pero sigue siendo algo incómodo, digamos. La gente, por mucho que no sea definitivo, ostras, es incómodo el decir, vale, voy a morir, vale, puede que reaparezca Claro, después, pero ostras, es que desconoces un poco al principio cómo es realmente la muerte, ¿no? claro, claro. Y aquí, antes de continuar, te Ujú. quiero hacer una pregunta. ¿Tú Dispara. serías de los que esperan un poco a ver cómo evolucionan las cosas, de los que esperan un poco a ver si es verdad o si no, o de los que se lanzan a probar? Ostras, es difícil. Porque aunque yo creo que aunque tuviese evidencias que de verdad ha pasado, aunque yo no lo haya visto en persona, pero veo evidencias que han pasado, me costaría. O sea, porque yo no sé a ciencia cierta si esto es inteligencia artificial o algo así, Claro, ¿sabes? Entonces, yo me lo tomaría con bastante respeto, por si acaso, porque yo aprecio mucho la vida y el recorrido que estoy teniendo, ¿sabes? Y claro, lo primero que se me pasaría con más o menos lo que me has contado es el hecho de qué pensarán los demás, claro. ¿sabes? O sea, me acaban de ver morir y la gente que aún no conozca de este suceso y de este nuevo parecido milagro, pues Pero que ponte que lo pruebas, me lo imagino, ponte que tienes la opción de hacerlo en privado, sin que te vea nadie más, solo para comprobarlo. solo para, o sea, por ejemplo, o sea, me voy a dormir sabiendo que al día siguiente me voy a suicidar al lado de mi cama. Cuidado con esa palabra, Bueno, ¿vale? perdón, Cuidado con esa se palabra. puede censurar, Sí, ¿no? Me voy a desvivir, ¿no? Se podría vale, decir, al lado de mi cama para ver si es que voy a respawnear al lado, ¿no? sí. Uf, yo, a ver, es una cosa que meditaría muchísimo y tardaría incluso meses en Mm. hacerlo y en querer probarlo. Por mucho que haya evidencias y que la gente lo está haciendo. Es decir, que te mantendrías un poquito escéptico, un poco, Exacto, al ver, a ver cómo se va desarrollando las cosas y cómo va exacto. Más que evolucionando nada todo, ¿no? por lo que puede llegar a causarme. Mm. Porque ya sabes que hay cosas de este tipo que pueden llegar a ser adictivas. Ahí vamos a entrar también. Y es que pasa el tiempo, ¿vale? Digamos, ya se ha confirmado que esto es algo real, que esto es algo que sucede. Aún no están claras las reglas, el cómo funciona del todo, pero se ha confirmado que esto es real. Y
el miedo empieza a volverse curiosidad. Ujú. Poco al poco el miedo empieza a convertirse en curiosidad, ¿vale? Se agitan mucho los medios, hay muchos vídeos en redes de gente que fallece y luego vuelve, resulta que vuelve. La gente empieza a probar, empieza a testear, empieza a ver, empieza a probar los límites, ¿no? Un poco cómo funciona esto. Incluso se empieza a utilizar para cometer robos, para delitos, para cosas feas, ¿no? Y Ujú. digamos que entramos en esto que decías tú. No todo el mundo reacciona igual a este respawn. No a todo el mundo le afecta igual. Hay gente que se vuelve un poco más adicta, gente que quiere seguir haciéndolo, Sí, y gente que respawnea con miedo, ¿vale? Que respawnea asustado, confundido, lo cual es algo normal. Pero lo que está claro es que aún en este punto aún no se saben las reglas, aún no sabemos del todo cómo funciona, si hay algún límite. Sabemos que reapareces en tu cama, claro. en el último lugar en el que has dormido. Sabemos que reapareces sin nada, pierdes tu loot. Mm. Pero no sabemos nada más, puede que haya algo más que se nos escape. Claro, o sea, igual no solamente tienes. Pues claro, o sea, porque tú tienes claro que respawneas, pero no sabes cuántas vidas te quedan. Porque igual no es ilimitado, claro. Ahí está, has pensado bien, y es que aún no lo sabemos, aún no tenemos claro. Y es que, digamos, ahora te planteo otra pregunta. Dime, dime, dime. Si tú supieras que, bueno, si supieras que tienes esta capacidad, que tienes este poder, ¿crees que te volverías más valiente o más irresponsable? Uy, va bastante de la mano, porque hay mucha gente valiente y responsable porque sabe el poder que tiene. Entonces, si a mí me das este poder, claro, es lo que he dicho yo, depende, o sea, yo tengo que asegurarme de que esto sea ilimitado. ¿Vale? Porque el hecho de que yo tuviese un respawneo limitado de, ponle, 4 vidas, pues me lo tomaría de forma diferente. Sin saberlo, no sé cómo contestarte. Por ejemplo, si fuese ilimitado, puede ser que me volviese un poco más ignorante, un poco más desafiante a Sí, la sociedad, ¿no? sí. Pero si viese que estas vidas están limitadas, puede ser que fuese más responsable y... Bueno, por cómo estás hablando, yo Sí, creo que tirarías más por ser responsable, la sí, verdad. seguro. Porque estamos en este punto en el que, como dices tú, aún no conocemos si esto tiene algún tipo de límite o tiene algún tipo de coste. Ujú. Entonces, digamos, tú serías cauteloso, ¿no? Te lo tomarías con más Sí, cuidado, con más 100, cautela. 100%. Me parece muy, muy válido. Vale. Va pasando el tiempo, ¿vale? Ha pasado el primer mes y ahora estamos entre los primeros 2 a 3 meses de que ha sucedido esto. Sí, Y a partir de aquí, el mundo empieza a volverse bastante más serio, ¿ok? Todo se vuelve, empieza a volverse serio. bastante más serio, sí. Hostia. Porque las empresas empiezan a aprovechar esto. Empiezan a haber muchos más trabajos de riesgo que se vuelven Ah, populares. claro, claro. Las empresas empiezan a sacar provecho y empiezan a sacar crédito de esto. Empiezan a aparecer en televisión, en redes sociales, en medios de streaming, programas más gore, programas más en los que se ven quizá muertes reales. Digamos que se empieza a tratar con seriedad, pero digamos que empieza a haber más normalización hacia... Claro, de una forma se está normalizando la muerte. Exacto, Porque la gente sabe que va a respawnear, ¿no? claro. Hostia, claro, claro. Y claro, por supuesto, con todo esto lo acompaña que los gobiernos, los políticos empezarían a regularlo, empezarían a limitarlo y a poner leyes al respecto, ¿no? Ujú. Aún no sabemos si, bueno, no sabemos si para controlarlo mejor o por protección al ciudadano, pero lo que está claro es que lo limitarían, que no dejarían que esto pase así sin ningún tipo de control ni de regulación. Y es que, como decimos, a partir de este mundo, de este momento se le ha perdido mucho respeto a la muerte. La muerte pasa a ser prácticamente un trámite, pasa a ser Claro, prácticamente algo por lo que hay que pasar. Pero esto también tiene una cara B, y es que la gente que por motivos X, porque lo está pasando mal, quiere terminar con su vida y despedirse al 100%, ujú, de repente ya no lo puede hacer con tan facilidad. De repente se da cuenta que por mucho que se vayan, acaban volviendo. Y claro. ostras, esto también traería mucho dilema, también traería mucho dilema moral, que esto es un punto que podemos reflexionar más adelante, Ujú. pero digamos, pero bueno, vamos a reflexionarlo con una pregunta. Si digamos que, si tú supieras que puedes salir, es decir, si tú te encuentras en este tipo de situación en la que
quieres terminar con todo, ¿vale? Exacto. Quieres acabar con tu propia vida Quería ir ahí también. y sabes que vas a volver igualmente, ¿lo intentarías aún así? Es que, es que esto es un dilema moral muy grande. De hecho, quiero hacer una leve alusión a una niña, bueno, no se puede decir niña porque ya es mayor de edad, que se llama Noelia, ¿vale? Que hace poco ha pedido la eutanasia por el hecho de que ha vivido una vida que no Una puede. chica de Reus puede ser. No lo sé exactamente, puede ser, sí, sí. Mm. Y es una O chica Sampere de Rivas o por ahí, he visto las que, noticias, sí. claro, que ha tenido varios intentos de desvivirse por la mala vida que ha llevado, no tiene un apoyo familiar, ha vivido en un entorno muy malo, le han pasado cosas que no desearía a nadie. Entonces, tras varios intentos de desvivirse y no lograrlo, ha pedido la eutanasia. Mm. Y ha sido aprobada. Se la O ha sea, de concedido, sí. hecho, hace poco ha salido las noticias y se le va a proporcionar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en este caso con esta chica? Mm. Volvería a revivir. O sea, claro, Su sufrimiento no no desaparecería. desaparecería. Estamos hablando de personas que quizás deban de intentar cambiar la forma de pensar de alguna forma porque se están viendo de que esa no es la vía. Claro, digamos que te quedarías sin esta salida, entre comillas, fácil y digamos que te verías más forzado a gestionar tus emociones, a gestionar tus problemas y a buscar una salida real que no sea Exacto. fallecer, ¿no? A conectar más contigo mismo. Mm. Pero claro, al final todo esto lleva bastantes dudas que seguramente me comentarás más adelante. Bueno, este tema es algo en el que no he profundizado tanto porque quería más llevarlo a un nivel de debate, Ujú, ya que opináramos cada uno de lo que pensamos, pero sí, esto es un tema curioso, ¿no? El cómo claro. si le quitamos a la gente esta salida fácil, a partir de ahí cambiaría mucho la perspectiva que hay sobre Mucho. el tema. Yo, por ejemplo, soy una persona que, bueno, tampoco quiero profundizar mucho, pero eh, tengo experiencias cercanas con este tipo de situaciones Mm. y puedo entenderlas perfectamente. Y a día de hoy podría decir que me arrepiento de haberme acercado a esas situaciones. Más que nada porque al final todo depende desde el punto de vista donde, como tú lo veas, todo depende de un pequeño cambio químico en el Mm. cerebro, en tu cabeza, que hace que tus cosas vayan mejor o vayan peor. Y todo eso conlleva a ver las cosas mejor o peor. Mm. Entonces, yo creo que mediante, eh, si la vida no te lo pone fácil, mediante experiencia, pues mediante pequeñas meditaciones e intentar entender el mundo, puedes intentar salir de ese bucle. Pero claro, estamos hablando de un universo en el cual hay el respawn. Quizás para este tipo de gente se le hace un agobio por el hecho de que no pueden escapar de esa vida que tienen, pero también es una segunda oportunidad que le está dando la vida continuamente, si es que estos Mm. respawns son ilimitados, eh, para que puedan aprender, Mm. para que intenten buscar otro tipo de vía y, obviamente, cuando tú estás en esa, o sea, en esa situación, estás en lo más hondo. Y Sí, estas cosas solo hacen darte oportunidades para que vayas de arriba. claro. O sea que yo, en este momento o sea, puesto en el mundo en el que me acabas de meter, que me encanta, diría que estas oportunidades que te da el respawn, pues al final harían alzarte, ser una Sí, persona mucho más conectada, mucho más consciente e intentar buscar otras vías e intentar entender la vida de otra forma. claro, al final no te queda más que aprender a lidiar contigo mismo y aprender a lidiar con tu vida y con la situación que tienes, porque sabes que no te vas a librar de ella acabando por la vía fácil de nuevo, entre Exacto. comillas. Pero tienes aquí una cosita. Oh, muchas gracias, De nada, hermano, man. pero bueno. Y entonces, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo en general, no puedo añadir mucho más porque estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Ujú. Así que vamos a pasar al siguiente punto. Y bueno, estamos entre el mes 4 y el mes 6, ¿vale? Y aquí es cuando empiezan a pasar cosas raras, ¿vale? De repente hay noticias, hay casos aislados que se van oyendo por ahí de Sí, gente que se va pero ya no vuelve. hostia. Resulta que ya no vuelve, gente que Vale, se va vale, vale. pero ya no vuelve, ya no vuelve.
Y al principio son casos aislados, pero poco a poco se van repitiendo. Poco a poco Ujú. vas encontrando más y más gente sana, gente joven, gente que no tiene problemas de salud ni nada, que de repente no vuelve por el motivo que sea. Claro, por culpa de quizás esta viralidad del hecho Mm. de desvivirse a propósito, ¿no? Claro. Claro, Y al principio, como digo, son casos aislados, pero... porque eh, Dime, dime, dime. por lo que yo entiendo, durante estos meses que se ha descubierto, ha sido incluso como una moda el Sí, hecho de hacer todo esto y grabarlo y todo eso, ¿verdad? exacto, ha sido, bueno, digamos que se ha popularizado incluso, como se le ha Claro, perdido tanto el respeto y se ha normalizado tanto dentro de la realidad y del día a día de cada uno, el presenciar las muertes de gente y claro, su reaparición después, se ha normalizado un montón. Entonces, el que alguien de repente no vuelva es como algo bastante extraño, ¿no? Algo que claro, no se claro. termina de Es entender. como que la gente dice, hostia, esto no me lo esperaba, Mm. ¿no? Claro, claro. Continúa. Pero es que poco a poco se empieza a ver que no es tan pura coincidencia, que no es un caso extraño el que alguien no vuelva, sino que se empieza a identificar un patrón. Un Y es patrón. que resulta que la gente que más ha respawneado Sí. es la que de repente empieza a no volver, la gente que más ha abusado de esta mecánica nueva. Ostras. Es la que empieza a no regresar, a no respawnear. Claro, Y claro. dices, ostras, ¿qué pasa? Empiezan a haber estudios, empiezan a investigar y se empiezan a ver todos un poco, todas las cosas un poco más claras. Claro. Y sale una teoría que es la más aceptada, la que apoyan todos, digamos, la que está todo el mundo de acuerdo. Sí. Y es que cada vez que respawneas pierdes un año de tu vida. Es lo que se Ah, dice, ¿no? Cada vez que respawneas pierdes un año de tu vida. ostras. Vale. Cada vez que te vas y vuelves, estás pagando con algo que no terminas de ver, con algo que no se ve a simple Claro, vista, porque no se ve un envejecimiento en tu cuerpo, no se ve un deterioro. Simplemente un día dejas de volver y ya está. Así de sencillo. claro. Y estas gentes que han dejado de spawnear, puede ser que le quedaban un par de años. O sea, ¿por qué? Porque véase de que el destino estaba escrito y igual en un par de años moriría de un accidente, Hmm. puede ser, ¿no? Por el motivo que fuera, Y, le quedaba y menos tiempo de vida. claro, y la han gastado. Exacto. Hostia, joder, qué bueno. Y aquí te planteo otra pregunta. Dime, dime. Y ya no solo para este caso, sino para todo en general. Es una pregunta abierta que sirve para muchos casos. Claro. Cuando no eres consciente del precio que estás pagando, no eres consciente no sabes realmente las consecuencias que tienen tus actos en general, Ujú. ¿de verdad estás tomando una decisión consciente? O sea, ¿realmente se puede considerar que estás tomando una decisión consciente cuando ignoras el precio a pagar o las consecuencias de tus actos? En general, en la vida. Claro. Yo creo que el tema de que tú tengas ese tipo de inconsciencia a, a las repercusiones que pueden tener tus actos, no estás actuando con conciencia. Mm. O sea, al igual que una persona que, yo qué sé, roba sin saber que va a ir a la cárcel, pues lo va a hacer, lo va a hacer, pero sin ningún tipo de temor, ¿sabes? Porque Mm. no tiene temor a ir a la cárcel, porque él no conoce que eso está relacionado con ir a la cárcel, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces yo creo que lo iría por ahí. O sea, que no es una decisión del todo consciente entonces, ¿no? Exacto, Porque no tienes en cuenta todo lo que entra en juego, todos claro, los elementos de la ecuación, ¿no? lo que repercute. Exacto. Y que aquí ya entramos, digamos, en la etapa final, ¿no? Ahora se ha descubierto que esto tiene una consecuencia. Se ha descubierto que estás pagando un precio y que estás llevándote tiempo de tu vida cada vez que vuelves y reapareces. O sea, al final es real esa teoría. Es real, esto se comprueba que es real. Y todo empieza a cambiar de nuevo, digamos, todo vuelve a cambiar y a reajustarse. Sin embargo, o sea, digamos, la muerte deja de ser un simple trámite, un simple juego, y pasa a ser una cuenta atrás. Pasa a ser, Claro, digamos, un conteo atrás. Bueno, como digo, una cuenta atrás. como si fuese una persona que se está quedando sin dinero en el banco. Exacto, de alguna manera, sí, sí. Claro, Y la gente no es que tenga miedo a morir, sino a no regresar tras la muerte. Eso claro, es lo que empieza a temer la gente. Sin embargo, esto, como hablábamos antes, ya ha afectado a la sociedad, ya ha marcado una huella. sí. Ya tenemos a gente que se ha hecho adicta a esta mecánica, gente que lo está abusando
y gente que le tiene miedo. Por lo tanto, tenemos gente que para al instante, en cuanto descubre esto, para al instante y deja de hacerlo. Sí, Pero por otro lado, tenemos gente que sigue haciéndolo. Gente que sigue respawneando, gente que sigue aprovechando de esta mecánica. eh, y digamos, a veces puede ser porque te has vuelto adicto y porque estás ignorando por completo los actos o, digamos, las consecuencias, ujú, o puede ser porque no te importa y porque para ti el beneficio supera el coste, ¿no? Si lo pones en una balanza, claro. lo que te proporciona los pros son superiores a los contras, ¿no? Y digamos que aquí hago yo una pequeña reflexión y es que Ujú, hay algo más peligroso que no saber el precio de tus actos o el precio que estás pagando, es el saberlo y aún así arriesgarte y pagar ese precio. Para mí claro, es bastante más peligroso porque, digamos, ya no es que estés dentro de la ignorancia, dentro del el no saber, sino que eres perfectamente consciente de lo que estás haciendo. Entonces eso también te hace mella a nivel mental, ¿no? ujú, Define un poco qué tipo de persona eres en base a las decisiones que tomas. claro. Y ya te digo, hay mucha gente, como digo, que prefiere ignorarlo o no pensar en ello, y gente que vive contando el tiempo que les queda para no respawnear sin realmente saberlo exactamente, ¿no? Exacto. De hecho, si me permites hacer un pequeño paréntesis en Por esto, supuesto. a día de hoy se ha visto reflejado en muchos ámbitos esto. Por ejemplo, jóvenes artistas buscan siempre esa fast life, ¿no? El hecho Mm, de buscar una vida repleta de sus logros, de riquezas y todo eso, sí, a un costo en el cual, por ciertas sustancias, se van antes, ¿no? El buscar mm, una vida eh, sí, repleta de de dopamina. euforia, como mucha Exacto, dopamina, con una vida rápida, llena de, exacto. de estímulos. Sí, y eso no solamente se ven en los jóvenes artistas, ¿no? Que se han visto como, podría decir mil nombres, Lil Peep, XXXTentacion, etcétera, un largo etcétera. Sí, hay muchos casos. Pero también se ve en el fisioculturismo, que es una cosa muy importante porque la Mm, gente sabe buen punto. que cuando someten a su cuerpo a ciertas sustancias anabolizantes, están perdiendo tiempo de vida. Mm, Pero parece que les da igual, porque el mm, hecho de que su objetivo sea tener un físico estético masivo, grande, en el cual la gente va a reconocer o va a adorar como que es un físico extraordinario y muy bonito, les lleva a pensar de que esa es la mejor vida que pueden tener claro, y arriesgan mediante este tipo de sustancias pues su conteo de vida realmente, porque al final una persona que podría vivir tranquilamente hasta la media de 80 años, reduce sus probabilidades de vida a unos 40, 50 exacto. o incluso menos, que se ha visto casos. Pues con esto básicamente llegamos a lo que es el final de la hipótesis, ¿no? Al final llegamos a una conclusión, a una reflexión final, y Sí, es que en este caso resulta que el respawn no elimina por completo la muerte, solo la vuelve algo mucho más complejo y algo con mucha más dificultad, con muchas más capas, con muchas más, digamos, mucho más difícil de entender y de comprender y de procesar. claro, Así que para dar por concluido este tema, me gustaría plantearte dos últimas preguntas, ¿vale? dímelas. La primera, según tu opinión, tu perspectiva, ¿quién crees que usaría más el respawn? ¿La gente con mucho dinero, con muchos recursos? ¿O la gente que no tiene nada que perder? Yo creo mm, sería un poco a la par, ¿vale? Porque la gente que tiene mucho dinero no usaría el respawn en sus vidas, sino en la de los demás. Mm, Utilizaría a esa gente que sabe que tienen una vida, in- en teoría, ilimitada, como objeto de circo incluso. El decir, mira, voy a exponer una persona que se va a suicidar ahora mismo, claro, que se va a desvivir, como perdón. los ejemplos que... Es Exacto, cierto, luego pongo el pip. sí. Es cierto, lo que te Esto hablaba antes, estará ¿no? pip censurado, ¿vale? O sea, la palabra suicidio va a estar censurada, ¿vale? La S palabra, ¿no? Sí, El caso es ese, que es lo que te decía antes, ¿no? Que muy probablemente en un escenario así empezarían a aprovecharlo las empresas, la gente exacto. con dinero, ya no solo porque
porque los puestos de trabajo de riesgo se volverían más populares, sino porque lo utilizarían en crear espectáculo, en crear show, en Exacto. crear entretenimiento en base a la muerte, que es algo muy turbio si te paras a pensarlo, ¿no? Yo pienso lo mismo. De hecho, yo creo que esta pregunta engloba exactamente ese punto, el hecho del espectáculo. Porque al igual que personas adineradas se aprovecharían de esto, incluso como estamos hablando de empresas, empresas que igual no gastarían tanto dinero en seguridad, en plan, en comprar EPIs, un casco, lo que sea, se ahorrarían dinero. Mm, No le voy a comprar guantes a este para que no se corte. Me da igual, si se corta y tiene una infección va a volver a revivir. Pero si nos vamos al caso de la gente que es pobre y no tiene eh, tanta posibilidad económica, yo creo que se expondrían de igual forma, porque al mm, final parece ser que en este universo se ha vuelto una especie de viralidad, un mm. espectáculo. Y yo creo que la gente, aún así, conociendo de que esto es un año menos que tiene de vida, le daría igual. Claro. Porque al final tú no sabes cuándo te vas a desvivir o cuándo vas a fallecer de forma natural. Mm. Y yo creo que la gente buscaría ese tipo de espectáculo para ganarse la vida. Se crearían incluso tipos de artes diferentes. Ya no, quizás la pintura, la música quedarían Mm. un poco atrás y se verían opacadas por tipos de arte envueltas por la muerte. Sí, y podemos también meterlo mucho dentro del tema del deporte, que esto tiene su parte buena y Claro, su parte claro, mala. Quizá muchos deportes de riesgo se verían más populares, mucha gente se atrevería a hacer cosas que hasta ahora no se ha atrevido, claro. porque digamos que esa posibilidad de poder morir en el acto está, pero no te preocupa porque vuelves a respawnar en tu casa y ya Exacto. está. Y por ejemplo, si lo lleváramos a deportes de combate, tendríamos hasta la opción de ver combates a muerte, pero a muerte literalmente. Pero a muerte literalmente y sin juicio. Que Claro, quizás esto claro. no sería de lo más legal, pero seguro que a un nivel clandestino y tal, seguro que esto existiría y Pero 100% seguro. 100% sí, sí. También estaba pensando, porque hace poco se inauguró una especie de Juegos Olímpicos, los Enchanted Wave Games o algo así, que, que de ¿Cómo has dicho? ¿Puedes repetirlo? Enchanted Wing, es Vale. Enchanted Game o algo Ok, así, ¿vale? ok, ok. Que precisamente le dejan al competidor, al atleta, abusar de todo tipo de sustancias anabolizantes o Vale, ya sé por químicos dónde o vas. estupefacientes, ya, o sea, hay gente que incluso, o sea, mientras a nivel de salud no te suponga un riesgo, pero claro, en este universo no habría riesgo, puedes consumir o eh, metabolizar dentro de tu cuerpo cualquier tipo de sustancia que te haga ser por encima de lo normal, de Claro, lo... pero vamos a puntualizar un poco, porque digamos, tienes un botón para respawnear, pero eso no quiere decir que tu cuerpo se vuelva inmune. Es decir, si te haces un corte y no mueres, sigues teniendo el corte. No, claro, Si claro. te, si tomas algo que te destroza el riñón o te destroza el hígado, sigues teniendo el hígado destrozado. No es como que se te resete el cuerpo, O sea, entonces, que puede ser que vivas durante 40 años hecho polvo, ¿sabes? claro, Y no te acabas de reventar. claro, Igual te revientas, te desvives y aún sigues con ese mismo problema. O exacto, sea, hay que tener conciencia de que tú, por mucho que vuelvas a respawnear, tienes que intentar respawnar de la mejor forma posible. O sea, claro. ahí, Porque allá claro, no estamos hablando de que, digamos que por utilizar anabolizantes o por utilizar ciertas cosas te vayas a morir, sino que vas a deteriorar mucho tus condiciones de vida para el resto de tu vida. Entonces, digamos, el riesgo no es tanto el morir por ello, sino el pasar una peor vida el tiempo que te queda. Entonces, exacto, claro. eso entra dentro de un prisma distinto, yo creo. Pero bueno, me gusta mucho tu respuesta Mm. y creo que podemos pasar con la siguiente, a no ser que tengas algo más que Con añadir. la siguiente, claro, dime, La dime. última pregunta que tengo para ti. Digamos, te ofrecen un sueldo elevadísimo, te Sí. ofrecen un sueldo muy alto, un sueldo con el que vas a estar bastante tranquilo, ¿no? Pongamos el triple de lo que cobras a día de hoy mensualmente. Bueno, vale, no, no estaría Mm, tranquilísimo, pero estaría Bueno, mejor. pero al cabo de los meses el triple, vamos a No, poner sí, sí. multiplicado por 10. Bueno, por 10 ya Por estoy 10, contento, estoy contento. el 10 veces el sueldo que cobras a Ya hoy, estaría tranquilo, sí. pero sabes que vas a gastar años de tu vida trabajando. Es decir, sabes que vas a perder años de tu vida en tu trabajo porque incluye o trae el morir trabajando porque es un trabajo de alto riesgo, vamos a decir, ¿no? Vale, o sea, tú me estás poniendo la perspectiva de que yo voy a cobrar por 10 mi trabajo, pero con Sí, un riesgo de muerte mucho más alto. exacto.
imagínate que no es el trabajo que tienes actualmente, sino un trabajo nuevo en el que estás, yo qué sé, trabajando en una mina de carbón en el que se trabaja con explosivos Claro, y puedes morir, ¿no? claro. O sea, trabajos de alto riesgo de que te jubilas muy rápido porque tu salud se ve gravemente eh, empeorada. Exacto, y no solo eso, sino que no existen digamos, sí que llevas un casco, sí que llevas una mascarilla, Sí, pero, pero digamos, no existe tanta precaución a nivel de morir del impacto de golpe porque sabes que vas a reaparecer. claro. O sea, ¿Aceptarías o no aceptarías? a ver, ¿cómo decirte esto? Claro, como ya en repetidas veces yo he dicho que aprecio mucho la vida. Y si yo me hago caso a mí mismo, que yo sé y yo tengo la visión de que voy a ser un humilde anciano de más de 80 años, pues puede ser que gastase cierto tiempo de mi vida en acumular riqueza, a cambio de Vale. eso. O sea que no me importaría morir un par de veces a cambio de desperdiciar un par de años. Pero claro, es que al final tú no sabes, yo me veo como una persona de 80 años, un pequeño anciano con su barba de Mm. ermitaño, pero yo no sé si mañana voy a ir a por un kebab y me atropellan. Entonces, yo no sé cuánto tiempo de vida me queda. O sea, al final es una apuesta, ¿no? Es una apuesta, exacto. O sea, claro, yo me veo como eso, pero yo no sé cuántos años realmente Claro, 100% me quedan. que a lo Sería mejor tienes complicado. 5 respawns como tienes 20, no se sabe. Yo a lo largo de este podcast parece ser, y ya lo sabes, he sido un poco conservador. Y Sí. yo creo que me voy a quedar con la vida que tengo y voy a arriesgar poco. Pero por si acaso. Y Mm. más aún sabiendo de que cada respawn te cuesta un año de vida. Exacto, bueno, porque tienes claras tus principios y tus Exacto. prioridades, ¿no? Y sí que es verdad, si yo, por ejemplo, quiero vivir, por ejemplo, lo que acabo de decir, 80 años, Mm. yo no quiero morir 10 veces y en lugar de 80 vivir 70. Ya. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Yo, contra más tiempo tenga, mucho mejor. La verdad. Yo no cambiaría tiempo a cambio de nada. Vale, Creo que el tiempo es lo más valioso. me parece muy buena respuesta. Es que es eso, daría una respuesta muy similar, porque claro, partimos de la base de que no sabes cuántos años de vida te quedan. Bueno, en un universo en el que tu muerte ya está delimitada, en el que tu muerte ya está decidida, ¿no? Ujú. Porque esto no, digamos, es algo que en la vida real tampoco es así, o no estamos de acuerdo todo el mundo en que sea así, en que tu muerte esté decidida o decantada. No, estaba mirando a ver si el Lucas estaba ahí pendiente, pero está ahí, está ahí. Creo que sí, esto está funcionando. Ante este corte, yo quería comentar de que, bueno, ahora estaréis viendo de que se ha hecho de noche. Sí, Al final, es una cosa natural. ¿A quién no se le ha hecho de noche en un bar? Por claro. ejemplo, en una quedada con un colega y tras tanta conversación no se han dado cuenta y han pasado las horas. Se te caen las horas encima, sí, sí. Exacto, y es algo que nos ha pasado a nosotros. Eh, no quiero hablar más de Lucas, ¿vale? Porque al final deberíamos de... Al final yo creo que lo vamos a hacer él y yo solos y dejar Sí. de depender de gente. No necesitamos a nadie, bro. Yo creo que no. Aunque me han hablado de un chaval, que ojo, ¿Sí? me han hablado de un chaval que es bueno. Pero bueno, Sí. ya hablaremos fuera de cámaras porque Ah, vale. Puede tras ser, es... puede ser Dani. Exacto, Ah, puede era ser Dani, es sí, ese. es Uf, Dani. vale, me han hablado súper Dani. bien de él. Me han hablado de los de Dani y de Javier, pero Ah, no lo vale, tengo vale. claro aún porque visto nuestra experiencia reciente con los últimos técnicos, Ya. con lo que dices tú, a lo mejor sale mejor hacer las cosas nosotros y ya Claro, está, claro, claro. porque estamos aquí pagando un dinero y no se ve realmente La aquí cosa es el... que tenemos que encontrar a alguien que venga y que lo haga por amor al arte. O Mm. sea, que venga sin que le tengamos que pagar. Porque al final ya he visto, nos hemos gastado un dinero y al final... Claro, y a mí lo que me molesta no es gastarme dinero, sino que no haya resultados, gastarme dinero y no obtener nada a cambio Claro, de ese dinero invertir en gastado. una acción y al final no tienes beneficio. Exacto, Claro. exacto, sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos allá. Con la segunda parte del podcast. Para los que estáis en diferido, que es la gente que nos está escuchando, no habréis notado casi ningún tipo de cambio, En solamente algún, absoluto. algún tipo de corte. Pero para la Un gente que nos... pequeño cambio de luz, quizá. Claro, para la gente que nos está viendo en vídeo, sí que habrá visto este cambio. Pero bueno, la conversación no deja de ser igual de interesante.
porque vamos a empezar ahora con la segunda parte del podcast, Yo me lo estoy pasando genial. y yo también, y eso es lo importante. Vamos a hablar con el segundo caso hipotético, un mundo hipotético diferente, ¿no? Pero para ello, hermano, te tengo que decir que te introduzcas, que por un momento viajes ¿Vale? mentalmente y vayas a nuestros inicios, ¿vale? A cuando nuestra raza era cavernícola. Eso te gusta mucho a ti, ¿eh? A mí me encanta Eso la a ti te historia, encanta eso. me encantan Vale, nuestros vale. ancestros. Me Pues sitúo. sitúate, ¿vale? Nuestro mundo había poca contaminación, que más la de los volcanes y poco más, y no había luces artificiales, solamente el poco fuego que hacía la gente. Vale. Bueno, las estrellas, obviamente, seguramente se vería un Mm. cielo increíble. Sí, pero la noche también era mucho más oscura. Eso es cierto. Y oscura porque habían muchos depredadores. Imagínate que tú eres un pobre cavernícola de aquel entonces, pero no te puedes comunicar. Vale. Parece ser que el ser humano, desde sus primeros pasos que dio, Sí. no ha desarrollado el lenguaje, no ha desarrollado el habla, no se Ah, puede comunicar con palabras. uff. Vamos a ser bastante similares a los animales. Vale. Vamos a hacer aullidos, vamos a interpretarnos a nosotros mismos con lenguaje corporal y con otros sentidos que no sea el Mm. habla. Vale, vamos a ir a esos primeros momentos. Nuestros primeros momentos serían bastante mucho más tranquilos, ¿En qué ¿vale? sentido? En el sentido de nuestra mente, al nivel cognitivo, por el hecho de que solo veríamos lo que tenemos. Vale. No podríamos hacernos ideas, no podríamos imaginar, no podríamos hacernos Mm. eh, cuentos en nuestras cabezas porque no nos podemos decir el uno al otro lo que hemos vivido. Vale. No podemos hacer cuentos, pero desde tiempos ancestrales el humano ya ha utilizado los dibujos incluso, ¿no? Exacto. Para contar historias. O sea que por aquel entonces ya parecía que iba bien el hecho Vale. de no vivir con lenguaje. Vale, Porque entonces, de teníamos... alguna manera sí que podemos formarnos ideas o historias, lo que no podemos es transmitirlas con la misma facilidad. Exacto, Corrígeme hermano. si me equivoco. No, no, totalmente. Vale. De hecho, son muy famosas. Vaya torcedura de cuello. Seguramente que en la prehistoria utilizaríamos eso para indicarnos de que hay algún tipo de problema. Así Vale. que vamos a remitirnos a nuestros ancestros, aquellos que hacían pinturas en las cuevas, unos bueyes, ¿no? Aquí en España tenemos uno clarísimo que son las cuevas de Altamira, Por ejemplo, sí. que tienen pinturas rupestres que ahora no sabría decir el año de lo que Ni datan, idea. pero sabemos que son Shout cavernícolas. out a Iker Jiménez. Exacto. Bajo este cielo tupido. Bueno, no sé imitar a Iker Jiménez, pero le gusta decir cielo tupido. Sí. Eh, ellos tenían una forma de relacionarse con sentidos, con voces, más que voces, con ruidos, porque Vale. al final no estaba, dicen muchos historiadores que tenían su propio lenguaje, pero claro, no es un lenguaje de la voz, no es un lenguaje hablado, con palabras. Ellos al final no asociaban un significado a un ruido. Al Vale. final se guiaban más por instintos. Eso no fue hasta unos 3000 años, ¿cómo diría yo? Claro, porque está antes y después de Cristo. Pues antes de Cristo, en el 3000 antes de Cristo, Mm. es cuando más o menos empezó Bueno, esto es a... especulativo, no hace falta ser súper preciso con No, las claro, fechas. pero más o menos 3000 antes de Cristo se fundó Mesopotamia y empezaron a tener el primer lenguaje cirílico, no me acuerdo, pero bueno, en forma de conitos, la verdad. Igual lo estáis viendo ahora mismo en pantalla para que os hagáis una idea de cómo es. Y entonces empezó el lenguaje como tal. Vale, pero permíteme una cosa, una duda, una pregunta. Claro, claro. Y esto es algo que hablamos en el infame podcast que
que quizá algún día llegamos a subir, ¿no? Y es que muchas Ah, el de los especies, animales. Ah, muchas especies de animales, por ejemplo, la hiena o el coyote, ujú, utilizan distintos tipos de aullido para comunicar distintas emociones. Por ejemplo, tienen claro, algunos para el peligro, tienen otros para parearse, sí, tienen otros que son más de risa, de jolgorio. Entonces, claro. quizás sí que tendríamos como una manera de, digamos, no sacarle un significado exacto, pero relacionado con el instinto, sacarle ese, digamos, no me mires así, cabrón. Sacarle un significado, digamos, entender un poco qué significa cada Claro, aullido, ¿no? a eso quería ir ahora. Vale, De vale. hecho, no te he mirado así por eso. Te he mirado porque me gusta juzgarte a veces. A eso iba a ir ahora. Esos animales, como han vivido tantos miles de años siendo la misma especie, al final han tenido un método de desarrollo de comunicación. ¿Se ha pirado Lucas o...? Creo que sí, creo que se ha pirado. Escucha una puerta. Pues ahora que no está Lucas, menos mal que se ha pirado. Sí, menos mal. Eso Yo voy a ir será, comprobando todo el sí es rato lo que porque va, si porque no, ahora que se ha ido Lucas, ojo visor. sí. Vais a ver mucha Pues, torcedura de cuello por mi parte. claro, que es una cosa que voy a implementar en mi historia. La torcedura de cuello. Sí. Vale. Pues bueno, lo que voy diciendo, vas a darte cuenta de que estos animales, mediante sus años de desarrollo, siendo la misma especie, Sí. no se han desarrollado tanto como nosotros, porque yo creo que un punto clave de nuestro desarrollo exponencial ha sido el lenguaje. Vale. El hecho de que nosotros podamos compartir nuestras historias y aprender de ellas Mm, ha sido el hecho de ir por otros caminos. claro. O sea, porque si yo a ti te digo, oye, he cazado un buey, o sea, bueno, ponle lo que había en ese momento, un buey Sí. gigante y se va para la derecha cuando yo le lanzo la lanza, tú sabes que ya cuando le lanzas la lanza va a ir para la derecha. Entonces vas a hacer lanzamiento de lanza a la derecha y te vas a Digamos ir que para allá. facilita el aprendizaje. Exacto. Muy bien lo has dicho. Facilita el aprendizaje. Pero ¿qué pasa si no tenemos ese método de comunicación? Las cosas van mucho más lentas. No significa que el aprendizaje no siga, Mm, simplemente que encarece mucho pues, su rapidez. mm. Vamos a llevarlo un poco, vamos a hacer un paso en el tiempo un poco más grande y vamos a ir a la antigua Grecia. Vale. ¿Qué pasaría? Porque la antigua Grecia es un punto de inflexión muy importante Mm, para la humanidad. grandes pensadores. Exacto. ¿Qué pasa con los grandes pensadores? ¿Habrían? Yo diría que no. A ver, es difícil de decir, porque el no ser capaz también de transformar tus ideas en palabras hace que no puedas pensar al mismo nivel, hace que no puedas pensar en la misma escala. ¿Me Exacto. explico? Entonces, yo creo que sí que existiría de alguna manera gente que intenta darle más vueltas a las cosas, que intenta entender el mundo más allá, pero no podrían transmitirlo de la misma manera, ¿no? O quizá, Exacto. Porque yo creo que el lenguaje es un método de comunicación muy concreto. Porque sí que es verdad que hay muchos animales, como ya hemos dicho, que mediante sus propios aullidos, psicofonías, bueno, ponle mil formas de comunicarse, aprenden. Las orcas se comunican muchas veces y son unos depredadores marinos mm, increíbles. De hecho, depredan en grupo. Y para ellos existe una comunicación, pero no está ni cerca de lo que nosotros tenemos hoy en día. Porque yo creo que el lenguaje es algo muy concreto. claro. Y ahora que estamos en este punto, te quiero hacer una pregunta, Claro, para situarme más en tu historia, ¿no? ¿Tú crees que si la humanidad, por el motivo que fuera, no ha desarrollado el lenguaje, digamos, una de las cosas que más nos diferencia de otros seres, mamíferos, sí, reptiles que son capaces de pensar o, bueno, que son inteligentes, vamos a decir, es que nosotros somos capaces de hacernos preguntas, a nosotros mismos y a los demás. claro, Somos capaces de hacernos preguntas. Entonces, quizás sin ese lenguaje no nos podríamos hacer preguntas a nosotros mismos o exacto. sería mucho más difícil, ¿no? Sería mucho más difícil, pero seguro. Mm, Porque al final nos guiaríamos de forma instintiva. claro. Pues al final el lenguaje es lo que marca cada punto Mm, de lo que nosotros conocemos. Pues al final nosotros decimos derecha, pero el lenguaje instintivo es para allá.
O sea, no tenemos ninguna etiqueta, ningún nombre para decirle esa dirección. Al Mm, final seríamos instintivos, como los animales realmente. Sí, digamos que sería mucho más abstracto, ¿no? El nivel de pensamiento. Y el hecho de no compartir lo que nosotros vivimos y sentimos con la otra persona, porque no tenemos lenguaje, es muy complicado. Mm, ¿Qué pasa? Que aquí entran en juego los otros sentidos, sobre todo el tacto, ¿vale? Porque ¿qué forma tienes tú si no tienes lenguaje de comunicarte con otra persona? ¿Vale? Porque si tú eres una persona invidente, ciega, tú realmente aprendes por costumbre a mm, saber mediante el oído dónde está y a qué proximidad se encuentra otra persona. Pero ¿cómo te comunicas con ella? Gracias al lenguaje. Pero si te privan de la vista y el lenguaje, ¿qué haces? El tacto. Y en mm. ese momento es en el que nos encontramos ahora, y es el hecho de que yo creo que en el punto en el que estamos, el tacto sería tremendamente importante, pero no solamente para comunicarnos, sino para una cosa que es un factor muy importante para la humanidad, y es el tema de relación. Claro. Y no solo, bueno, ahora quieres No, no, hablar, no, ¿vale? acaba, No acaba. solamente el tema de relación, porque la relación acaba desembocando en el amor, ¿no? Sí. En nuestra descendencia. Y al final, si nosotros como humanos perdemos el lenguaje, pero seguimos teniendo el factor humano, Mm, al final acabaríamos teniendo ese tipo de amor y nosotros no queremos relacionarnos de una forma agresiva, instintiva como los animales, que hay muchos animales que pues no piensan ¿cómo se dice? En, en la, en la No sé por dónde vas. masculino y femenino, en la Vale, hembra, ¿vale? vale. Que se me ha quedado un poco de la cabeza así. No piensan en la hembra, simplemente pues siguen su instinto reproductivo y sin pensar en la hembra se reproducen, Mm, ¿vale? Una cosa que los humanos, bueno, hay humanos que están fuera de serie y hacen otras cosas que es un código moral que no queremos tocar ahora mismo porque son despreciables, Sí, ¿vale? Ya se es un entiende, debate bastante más profundo, ¿no? exacto, ya se entiende por dónde voy. Pero claro, si nosotros se nos quita el lenguaje, el hecho de relacionarnos ya también al tema del amor, ¿cómo podíamos identificarnos y hacerle entender a esa hembra que no lo queremos hacer por instinto, Mm, simplemente lo queremos hacer porque nos sale de sentimiento? mm. Yo creo que, ostras, es que es muy curioso porque la necesidad de comunicarse está ahí, es algo inerte en nosotros, es algo Sí, intrínseco, algo que hacemos por inercia, porque lo exacto. necesitamos. Pero, de alguna manera, muchas de las cosas o de las ideas que tenemos, del significado que le damos a las cosas, vienen por un contexto social, viene porque en sociedad, en conjunto, nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en que un corazón, en que si te envía un corazón significa amor, o significa te Claro, quiero, o significa te tengo aprecio, pero claro, si no tenemos esa manera de comunicarnos, a lo mejor un corazón puede significar vida, o puede significar sangre, o puede significar X cosas, ¿no? claro. Entonces, yo quiero pensar que de alguna manera las personas iríamos con una especie de tableta de dibujo o algo similar que podamos ir dibujando y borrando para comunicarnos con la otra persona. Pero al mismo tiempo, claro, si yo te pongo un corazón, pero la sociedad no está de acuerdo en que ese corazón significa amor o que te quiero, tú lo puedes interpretar de otra manera. Puedes Claro. sacarle tu propia O interpretación. sea, al final, el hecho de que nosotros interpretásemos ese símbolo que, que no hace falta el lenguaje, tú lo Mm, puedes dibujar, porque eso es una forma de lenguaje diferente, ¿no? sí. Porque al final no hace falta lenguaje para tener un tipo de escritura, Pero de ¿sabes? alguna manera también se sobreentiende. Por ejemplo, aunque no exista, imaginemos que no existe este contexto social, si yo te pongo una calavera, tú ya te intuyes que esa calavera significa peligro, Claro, significa muerte, muerte, significa, claro. claro, Entonces, de alguna manera sí que hay un entendimiento común de lo que puede representar una imagen a nivel de ideas, ¿no? claro. Pero ves, lo del corazón sería mucho más profundo, Mm, porque al final, la primera persona en este mundo hipotético en el cual no hay lenguaje, hablamos de seres humanos, ¿eh? Le dibuja un corazón a una persona que quiera, tiene que pensarlo mucho porque dice, vale, veo un corazón, ¿qué significa? Que me mm, quiere arrancar el corazón, que me quiere matar. Claro, o sea, tienen que llegar a un proceso en el cual hacerle entender que ese corazón significa
que los sentimientos que ellos sienten hacen reproducir unos latidos mucho más fuertes. Mm, Y que al final ese corazón significa lo que siente, mm. ¿sabes? O sea que no es tan fácil. Sí, pero bueno, yo creo que encontraríamos la manera, a lo mejor Eso decorando ese seguro. corazón con más cosas que se entiendan como bonitas o como alegres, como pues, yo qué sé, me invento flores, arco iris, cualquier cosa, ¿no? Sí, Acompañar ese corazón de una cara feliz, una cara contenta, para que se claro, asocie, ¿no? La idea. claro. Al final nos basaríamos en eso, en Mm, asociación de ideas con sentimientos. mm, Porque aunque nosotros no nos pudiésemos comunicar con lenguaje, al final hay otros tipos de lenguajes, ¿no? claro. El lenguaje no verbal es súper importante. Mm, Y yo creo que por asociación de ideas llegaríamos a esos contextos. mm. Pero ahora tengo una pregunta para ti, hermano. Vale. En este mundo hipotético, ¿vale? ¿Crees que... Uy, perdón, que tengo un poco de aire consumido en el cuerpo. ¿Crees que en este mundo hipotético, sin palabras, pensaríamos mejor o simplemente pensaríamos menos? Curioso. O sea, ¿te harías pensar más por el hecho de que te falta un sentido o te guiarías más por Yo instintos? creo que lo estamos inevitablemente comparando a nuestra realidad actual y es que sí que podemos comunicarnos, sí que tenemos el lenguaje. Entonces, Ujú, claro, si tú no tienes con qué hacer esa comparativa porque no conoces una realidad en la que podamos hablar, tendría otro desarrollo, otro tipo de desarrollo, lo que decíamos antes de los dibujos. Quizá al principio no sepamos lo que significa un corazón, pero aunque tarde un tiempo, acabaríamos llegando a la idea común de que ese corazón significa algo, ¿no? Al final está esta frase de que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? claro. Entonces, a través de imágenes, aunque nos cueste más tiempo, aunque nos lleve más intentos, más fallos, más interpretaciones, acabaremos de alguna manera llegando a un convenio en el que sepamos que ciertos símbolos o imágenes significan ciertas cosas Ujú. y sería, imagino, nuestra herramienta principal para comunicarnos. Pues de esta reflexión que acabas de hacer, acabo de sacar una cosa muy importante, que yo creo que es un punto de inflexión que nos hará pensar a todos. Porque tú sabes que las palabras nos dan, o sea, claro, cuando nosotros empezamos con el vocabulario y a empezar con palabras, nos queríamos más las palabras que el propio sentido que tienen de ellas, ¿vale? Porque hemos perdido el significado de cómo nos las expresa, por así decirlo. Ok, Eso lleva a la mentira. vale. A esto voy. ¿Tú crees que la comunicación sería más sincera sin palabras o más confusa? Hmm. A ver, creo que al principio sería bastante más confusa. De hecho, llegar a un punto en el que estamos a día de hoy, en el que nos comunicamos con fluidez y transmitimos ideas con fluidez, sin tener esta herramienta de lenguaje, Ujú, sería mucho más complejo el llegar hasta ese punto. Pero acabaríamos llegando. Yo creo que acabaríamos llegando. Y no pienso que sea más sencillo. O sea, no pienso que sea más sencillo ni más complejo, sino que tardaríamos mucho más en llegar al punto en el que estamos a día de hoy. Sería un ritmo mucho más lento a nivel de desarrollo. claro. Es lo que yo pienso. Pero sería más fácil de pillar las mentiras, ¿no? Porque al final tú estás acostumbrado a no el lenguaje, sino a lo que te expresa la otra persona mediante otros sentidos. Te fijarías seguramente mucho más en los gestos que hace, a la forma de decir las palabras, ¿sabes? Con el énfasis y eso, y al final te darías cuenta de si te está diciendo la verdad o la mentira. O puede ser que sea más difícil pillar la mentira, porque claro, No, claro. muchas veces cuando la gente se dice una mentira, a lo mejor mira para otro lado o no te está mirando directamente. Bueno, digamos que hay ciertas señas en el lenguaje corporal o en la forma de hablar que te trabes más, que lo que estás contando siga menos un hilo. Al final son cosas que pueden ayudar a detectar esa mentira. Entonces, Claro, sería más difícil mentir, pero también sería más difícil detectar la mentira, creo yo. claro. Creo que tendríamos menos herramientas para detectar la mentira. Sí, porque estaríamos menos acostumbrados. O sea, al final nos acostumbramos a lo que nos hacen percibir, pero no a lo que nos hacen escuchar, Exacto. ¿sabes? Y con esto, con un poco lo que hemos hablado antes, te traigo otra pregunta. ¿Tú crees que el amor sería
más real si no pudiéramos hablar? Mm, El hecho de, porque tú mm, piensas que al final las relaciones se basan mucho por la palabra. Al final tú te crees primero la palabra de lo que te dice y luego ya verás si es verdad o no. mm. Pero en un mundo que no nos podemos comunicar, en un o sea, en un mundo que no tenemos desarrollada el habla, nuestros actos de amor son literales. Claro, sería más puro, sería más natural, más auténtico, pero al mismo tiempo no tendríamos la misma comprensión sobre el amor que tenemos a día de hoy, no lo comprenderíamos al mismo nivel. O sea, claro, no tiene por qué ser más sincero. Claro, bueno, pues más sincero es que es complicado, pero más puro, más auténtico, yo creo que sí, pero Yo al creo que final sí, sí, no seguro. tendríamos la misma comprensión sobre el amor, por ejemplo, a través del lenguaje, entre otras cosas, y de preguntarnos cosas a nosotros mismos. Podemos diferenciar entre estar enamorado o estar obsesionado, aunque sean compatibles, aunque puede ser pueden pasar las dos cosas a la vez, pero sería más difícil de diferenciar entre amor, obsesión, estar encaprichado, por ejemplo, con algo. Sería más difícil diferenciar esas cosas. A lo Ujú. mejor, si no tienes esas palabras, quizá no tienes una idea de lo que es la obsesión para empezar o de lo que es No, el claro. encaprichamiento para empezar. Entonces, podrías estar confundiendo otras cosas con amor. Ujú. Entonces, tiene muchas capas esto, yo. Es un debate muy, muy Es interesante, muy sí, sí. interesante, ¿verdad? Claro, y mira que aún estamos en la Grecia, o sea, aún tenemos que seguir avanzando Mm, años hasta el día de hoy. Por eso vamos a hacer una pequeña parada en este curso del tiempo y vamos a descubrir el hecho de los descubrimientos científicos, vale, ¿vale? Antes de la era industrial. Porque en aquel entonces yo creo que la rueda, aunque no nos hablásemos, hubiese sido descubierta al igual que el fuego. Y sí. es una primera revolución industrial, pero la segunda, que fue la fuerte, la cual nos hizo desarrollarnos e incluso llevarnos a la globalización, yo creo que no se hubiese hecho. ¿Qué es la imprenta? ¿A qué te refieres? Imprenta en general, claro, la imprenta no existiría, Mm, porque, o sí, claro, no nos comunicaríamos, no llevaríamos nuestras palabras a letras, pero sí que es verdad que es un punto que acabas de descubrirme ahora mismo, que esto es lo bueno del directo, y lo que surja, y que es lo bueno, que claro, la imprenta sí que existiría, ¿no? Porque al final, lo que hemos estado hablando, tú no te puedes comunicar con palabras, pero sí que puedes hacer dibujos, ¿no? Como hacían aquellos en Altamira. claro. Al final tú puedes dibujar un corazón, una calavera, aquello que tú veías. Es una Mm, forma de comunicarte y al final asociar un sentimiento o una palabra, no puedo decir, pero un sentimiento a una eso, idea, una idea. un pensamiento. Exacto. Sí, sí, un sentimiento, una emoción, sí, sí. Entonces, ¿tú crees que bueno, la primera revolución industrial, 1800 y pico, eh, estaríamos tan avanzados? No, Tú crees que la civilización hubiese avanzado tanto no, volvemos a lo que te con decía. esta manca de lenguaje, de comunicación? No, me rebobino lo que te decía antes. Creo que en todos los sentidos, tanto a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de todo, Sí, tardaríamos mucho más en llegar al punto en el que estamos a día de hoy porque la comunicación sería mucho menos fluida claro, y sería más difícil transmitir en profundidad estos pensamientos y convertirlos en algo en algo, bueno, en una idea que se pueda comprender, ¿no? claro, Entonces, como solo lo único recurso, la única herramienta que tenemos para transmitirla es la imagen, daría también mucho lugar a interpretación, a que yo interprete algo de una manera distinta a la que lo estás interpretando tú, por lo tanto, le extraiga un significado distinto, entonces lleguemos a ideas distintas. Quiero decir, ujú, habría más contradicciones, llámalo, habría más, más dudas, estaremos menos de acuerdo en muchas cosas y tardaríamos más en llegar al punto en el que estamos a día de hoy, sin duda, claro. en O todos los sea, sentidos. en general, la evolución que hemos tenido, como ya he dicho al principio, yo creo que se basa mucho en el tema del lenguaje, el poder contarte yo lo que he vivido y tú lo que me has... Y al final aprender de nosotros mismos. 100%, está Y eso claro es que muy sin ello, importante en el lenguaje verbal. Que claro. sí que es verdad que, que nos podemos comunicar de otra forma, pero al final no es tan eficiente. Mm, Y al final,
quizás hubiésemos llegado al 1800, pero para nada seríamos la sociedad que somos hoy en día. Mm, Quizás seguiríamos siendo primitivos, ¿no? Y Ya. esa es la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Tú prefieres una humanidad más avanzada, como hoy en día, o más conectada con la naturaleza? Porque hoy en día sí Mm, que es verdad, déjame recalcar, que gracias a todo el avance que hemos tenido, hemos conseguido muchas cosas. Mucha conectividad con toda la gente, mucha facilidad, mucha comodidad. Pero sí que es verdad que hemos ido perdiendo esa conectividad con la naturaleza. Porque al sí. final, si nosotros hubiésemos nacido sin lenguaje, estaríamos más conectados con Mm, los sentidos, con la mm, naturaleza, con lo que nos hace sentir. O sea, seríamos unas personas más sí. conectadas con nosotros mismos y menos con lo exterior. Mm. Entonces, hace falta que te vuelva a No, preguntar. no, ya entiendo la Vale, vale. pregunta, ¿no? Bueno, si ¿Qué quieres. prefieres? ¿Una humanidad como hoy en día o más conectada? Es que es una pregunta difícil, porque la idea de estar más conectado con la naturaleza, con nuestras raíces, con las cosas naturales y básicas de la vida, es algo que me gusta, me atrae, ¿no? Pero al mismo tiempo, también valoro mucho el tener una comprensión tan elevada sobre la realidad. Bueno, esto es un tema aparte, ¿no? Porque puede que, vale, puede que estemos un poco engañados en muchos sentidos, que muchas cosas que creemos que son de una manera no lo son. Y tampoco quiero entrar en temas de conspiraciones, porque eso ya es un tema aparte, No, ¿no? claro, claro. Pero tenemos una comprensión bastante más elevada prácticamente de todo, de la tecnología, de las emociones, del cuerpo humano, de la naturaleza en sí. Entonces, aunque no estemos conectados a ello de una manera tan instintiva, tan primigenia, la comprendemos mejor. Entonces, el sacrificar esa comprensión, esa, vamos a llamarlo, inteligencia, no sé si yo estaría dispuesto. Casi que prefiero una realidad como la día de hoy, no te voy a mentir. Aunque la idea de estar Mm, más conectado en un mundo más natural, más puro, es algo muy idealista, muy bonito y algo que, ostras, desde luego me gustaría experimentar lo que es una realidad así. Creo que me quedaría con la comprensión que tengo a día de hoy de mis propias emociones, de, de, de todo en general, ¿sabes? claro. Porque tú piensas que el lenguaje nos ha dado una vida casi imposible de comprender para seres vivos que no tienen un lenguaje tan desarrollado. Claro, O sea, por ejemplo, nosotros, sí que es verdad, es un arma de doble filo. Mediante el lenguaje entendemos nuestras enfermedades, nuestros, nuestras lesiones, ¿sabes? Y sí que es verdad que de manera instintiva, ¿cómo se dice? instintiva. Instintiva, ¿no? Sí. De instinto, vale. Sí. La podemos llegar a curar nuestras lesiones. Es verdad que hay otras lesiones a nivel mental que no podemos curar. Y eso es Eso es por cierto, eso es medio del lenguaje. claro, Porque al final sí que es verdad que animales, se ha visto mucho en perros, porque son los que casualmente están más cerca del humano, al igual que los caballos, se ha desarrollado una tendencia a la depresión, mm, incluso, ¿sabes? O a la ansiedad. Y eso es porque son los animales más cercanos al humano. Pero yo creo que eso es por el tema del lenguaje, del hecho de cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos, y el hecho de cómo no, nos podemos llegar a relacionar en estos temas, porque yo creo que al final, si somos animales puros, instintivos, no podemos desarrollar este tipo de cosas, porque al final no conectan con nosotros. Al final claro, va arraigado a una sociedad, claro. ¿sabes? Es que si rebobinamos, por ejemplo, lo del amor que has dicho antes, Sí, pongamos el ejemplo de una sociedad, como dices tú, en la que no podemos comunicarnos con el lenguaje, con las palabras. Claro, yo a lo mejor siento amor y soy consciente de que tengo amor y de que lo siento, ¿no? Pero quizá no tengo la capacidad de gestionar esa emoción, quizá solo sé o evadirme de ella o reaccionar a ella. claro. Pero ahora hablamos, por ejemplo, del amor. Bueno, el amor es que es algo complicado, algo difícil de entender, ¿no? Muchas veces no sabemos de dónde viene, pero Ujú. pongamos, vamos a decir, el enfado. Vamos a ponernos El en el enfado, enfado. sí. Yo estoy enfadado
y puedo reaccionar a ese enfado en una situación como la que dices tú, no Ujú. podemos comunicarnos. Puedo reaccionar al enfado, puedo contener mi enfado, puedo buscar maneras para aliviar mi enfado, puedo tener recursos y herramientas, pero no puedo comprender de dónde viene ese enfado, cuáles son sus orígenes, por qué me estoy enfadando, por qué me enfada esto en concreto. No puedo entender todo eso si no es haciéndome preguntas a mí mismo. Exacto, totalmente. Y aquí va la última pregunta de mi sección. ¿Tú crees que el ser humano es el único que siente amor de verdad? Mm, ¿El único ser vivo que siente no, amor de verdad? no creo. No. Yo creo que muchos mamíferos son capaces de sentir amor, la verdad. Sí, Y sobre todo el perro. Yo creo que el perro es capaz de sentir, quizá no la idea del amor que tenemos nosotros, de ese amor, ya no voy a decir romántico, sino como el amor que puedes tener a tu madre o a fraternal, fraternal, claro. amor a un amigo, amor a una canción, amor a muchas Sí, cosas. Quizá no sienten el amor como nosotros lo entendemos, pero sí que sienten esa afinidad emocional, ese claro, apego, el apego, ¿no? Yo sí. creo que sí, yo El creo apego que a ese sentimiento. a ese sentimiento, Porque claro, al final llega, o sea, si desconstruimos todo esto, el amor no tiene lenguaje. Es no, una cosa sentimental es una 100% reacción pura. química al final. Exacto, 100%. Por eso te hacía la pregunta. Sí que es verdad que tú has puesto el ejemplo del perro, porque es un animal que vive mucho con el humano. Mm, Pero ponle a otro animal, ponle a una vale, jirafa. ¿Tú crees vale. que la jirafa puede sentir amor 100% como lo sentimos nosotros? ¿O es un amor más de animal, instintivo, ¿sabes? Me gustaría darte una respuesta más precisa a esto, pero no tengo la suficiente información sobre las jirafas en concreto para saberlo. No, Pero claro, pero lo es que un sí, ejemplo que te he puesto de lo animal que en yo general. pienso, lo que yo creo, es lo que te digo, que sí que tienen esa capacidad de apego a una emoción, a un lugar, a una persona o a otro individuo de su misma especie. Sí, Y creo que sí que son capaces de sentirlo, la verdad, de sentir ese apego, ese tal, como te decía antes, quizá no comprenderlo o tener una idea sobre lo que es el amor, pero lo que es sentirlo, yo creo que sí, ¿no? Quizá de otra manera la que lo sentimos nosotros, desde luego, pero yo creo que sí. pues es curioso porque la reflexión que iba a hacer yo, última, para mi proposición de escenario hipotético, era el hecho del amor. Porque al final es una cosa que no entiende barreras. Y sí que es verdad que la palabra amor tiene muchos contextos, está muy idealizada y menospreciada. Hay gente que dice, no, este es muy amoroso y al final pues tiene tanto comentarios positivos como negativos. Al Ya. final el amor, si eres demasiado amoroso, eres un flojo. Si eres si eres muy amoroso, eres bueno también. Y es que también es el decir es una persona es amorosa, es algo complicado lo que tiene capas, porque ¿qué significa ser realmente amoroso? ¿Significa que sientes amor con mucha intensidad? Porque yo, por ejemplo, me considero una persona bastante romántica, una persona que siente de manera muy intensa las emociones, Ujú. pero al mismo tiempo soy una persona muy pragmática, una persona que es con mis límites claros y que sé priorizar cosas y poner cosas por delante. Y muchas veces, Claro, aunque he sentido amor, para mí sí que he tenido muchos límites y sí que he entendido de muchos límites, porque al final yo soy una persona bastante pragmática en ese sentido. sí, Entonces, pero eso ha sido gracias al lenguaje. claro, Pero si nos vamos a este mundo hipotético, al final el amor se queda en base a eso, a lo que sentimos. Es a lo que damos sin recibir nada a cambio. Es lo que realmente los primogénitos sienten de sus progenitores. mm, Pues al final, cuando tú tienes una cosa que ha salido dentro de ti, lo vas a querer y decir, o sea, llamar y hacer que tenga la mejor vida posible. Y al final, sí que es verdad que, por ejemplo, yo tengo un par de agapornis, ¿vale? Que son dos pájaros que son los pájaros del amor, que se supone que sienten amor, amor de verdad, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Falleció por desgracia uno y el otro murió porque ya no estaba acompañado del otro, por mucha compañía que yo le daba. Mm, Yo jugaba mucho con él, pero al final le hacía falta ese, mm. ese Esa amor, conexión, sí. claro, esa conexión. Al final, ¿qué es lo que pasa? Ellos no tienen un lenguaje como nosotros, tienen otro tipo, pero mucho menos desarrollado que el nuestro seguramente.
Y al final es mucho más instintivo, es mucho más Mm, emocional, mucho más terrenal, mucho más sentirse en sí, conexión con uno mismo. Y la reflexión que quería hacer de lo último, que es al final de de mi sección, es el hecho de que sin palabras hay sentimientos que se sienten y hay sentimientos innegables. mm, Y yo creo que el mayor de todos es el amor, por mucho que, por muchos contextos, etiquetas que tenga esa palabra, ¿vale? mm, Vamos a llamarle sentimiento profundo. Sí que es verdad que se siente y es verdad. sí. Yo creo que, si bien, como he dicho, ahora tenemos una comprensión más elevada, más desarrollada de lo que es el amor, en un escenario como el que tú me planteas, tendríamos una relación más sana con el amor. Claro, Lo sentiríamos como una relación más pura, más sana con el amor, más instintiva, como dices tú, ¿no? claro. Y en eso sí que estoy de Más acuerdo. sincero, Más sincera, quizás ¿tú sí. crees? A Yo ver, yo creo que creo que sí. sí. Más sincero, aunque Hostia, ves personal. No es yo creo broma. que sería sincero, pero al mismo tiempo habría lugar al autoengaño, ¿no? O a Bueno, no ser capaz de darte cuenta de que algo que tú crees que es amor no lo es en realidad, ¿no? O quizá, digamos, no llegaríamos a desarrollar cosas tan, emociones tan complejas, tan enrevesadas y que nacen claro. de la una de la otra, ¿no? Pero te das cuenta que todos estos problemas al final llegan fuera del lenguaje. O sea, al final, tú cuando te sientes engañado por un sentimiento que tú sientes, no es por culpa del lenguaje. Claro, Es por culpa de lo que te ha hecho sentir esa persona mediante su lenguaje no verbal, es decir, actos, ya, expresiones, ya. formas de hacer las cosas, ¿sabes? No por el lenguaje. Y sí que es verdad que en la naturaleza no hay rupturas, no hay divorcios como tal. Sí que puede venir Exacto, otro macho que ha cazado una presa más grande o que es más fuerte que tú y te puede quitar a la hembra. Ok, claro. ¿Y por qué te la quita? Porque ese macho, pues es mucho mejor para mi descendencia. exacto. Entonces es más primitivo, Claro, más ancestral, ¿no? Como te más encanta a ti de ancestral, decir. más... Es que realmente es más natural porque al final no dejamos de ser Sí. seres vivos con conciencia y Mm. gracias al lenguaje y lo que sea, Y lo que surja. lo que surja eso, pues hemos podido hacer estas cosas tan maravillosas que tenemos hoy en día. Pero es que es a lo que llegamos, hermano. Pues al final es un sentimiento que escapa de nuestro lenguaje, es un sentimiento el cual puede hacer Todavía. torceduras de cuello. Sí, Porque, te puede hacer torcer el cuello en mitad de la calle, claro, aunque no es claro. tanto el amor, eso, pero sí. Sí, sí, te puede Bueno, hacer. pero es que tú no lo sabes. Igual es el amor de tu vida que acaba de pasar. Bueno, pero aún no has llegado a profesar un amor por esa persona, lo puedes saber. te- Es que también cuando nosotros no nos enamoramos únicamente de una persona, nos podemos enamorar de la imagen que tenemos de una persona, de la idea de lo que nos hemos creado en Sí, nuestra mente de cómo es esa persona. Pero luego se puede romper cuando la conoces de verdad. O te puedes enamorar de una idea, de ujú, una cultura, de muchas cosas. Entonces, yo no creo que un animal, por ejemplo, se pueda enamorar de un paisaje. Puede sentir, por ejemplo, apego hacia el lugar donde nació. De hecho, puede sentir un instinto muy, ¿cómo decirlo? Muy intenso, a la claro. necesidad de volver a un lugar seguro, a una casa, ¿no? Pero digamos que un animal puede dentro de mis ideas, que me puedo equivocar, y si hay un experto en los comentarios que nos corrijan lo que sea, Exacto. que eso no lo decimos nunca, pero nosotros estamos abiertos a cualquier aporte, a cualquier idea, a cualquier opinión que quiera darnos la gente. Al final, todo nos ayuda a crecer, a ver las cosas con más perspectiva Sí. ostras, que nosotros también nos podemos equivocar o puede haber mil opiniones diversas en lo que decimos. Al final no hacemos aquí más que charlar, debatir y expresar Ujú. nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo. Pero bueno, ¿Te gusta Rick y Morty? sí, Sí, a mí también. Y tú sabes que en Rick y Morty hay muchos universos paralelos. así es. Vale. Pues mediante mi historia te voy a generar brevemente un universo paralelo en el cual el lenguaje corporal, físico, el tacto, es muy importante. Vale, Con esto que te digo yo, porque claro, no hay lenguaje, pero al final el lenguaje físico, corporal, tacto, sí, se potencia. Vale. Estaríamos hablando de gente que se relaciona, o sea, se comunica mediante el tacto, mediante los golpes, por ejemplo. No, si algo no me parece bien, pues te pego una hostia.
Pero claro, ¿cómo sería eso para lo que estamos hablando ahora, para el amor? Al Claro. final llegaría un momento en el cual, ¿cómo tú le dices a una persona que le gusta? Mm. Yo creo que con el tiempo, como decía antes, se acabaría construyendo un convenio social. Me lo invento, de que a lo mejor Sí, el rozarte así en la mano de cierta exacto, manera, de determinada manera significa cierta cosa, ¿no? a eso Y voy. se acabaría llegando a un convenio social. Bueno, no sería difícil descifrar que si te dan un tortazo es que esa persona está enfadada hacia ti. Claro, Eso no es difícil de descifrar, pero yo qué sé, a lo mejor un toque así en el hombro o el rozarte la mano, poco a poco acabaríamos llegando a un convenio social y a un entendimiento de que eso significa algo, de que, claro, y quizá, como digo, tardaríamos más en llegar a esa idea, pero acabaríamos llegando al final. Somos exacto. seres vivos que viven en sociedad, que de una manera u otra necesitan comunicarse y necesitan tener un entendimiento común de ciertas cosas para poder Ujú, comunicarse con fluidez, con exacto. fluidez, perdón. Y ya te digo, yo creo que acabaríamos llegando a una conversación, a una comunicación quizá no igual de fluida, pero sí bastante cómoda con el tiempo. ¿Verdad? Porque el tacto dice mucho. Al Sí. final, tú puedes, mediante lo que tú quieres comunicar con el tacto, que es, yo creo que la única expresión de forma que tenemos de comunicarnos con la otra Mm. persona, porque al final tú o sea, es el único sentido. Tú puedes ver, tú puedes sentir, puedes oler, puedes tener el gusto, pero el hecho de hablar, que eso te lo impide, en este escenario Mm, hipotético, solo nos queda el tacto y al final la forma de transmitir algo a la otra persona es con el tacto. claro. Como tú me has dicho, un toque en el hombro puede decir compañerismo, Sí. puede transmitir colegueo, Mm, ¿no? Una hostia, obviamente. Se sabe que no está bien las claro. cosas, ¿no? Pero también puede ser educativa, Claro. según cómo te la den, Sí. ¿sabes? Y hablando del amor, o sea, Pero, ¿cómo te... pero puede ser o sea, a día de hoy una hostia es educativa porque detrás de la hostia hay un mensaje, hay una idea que te quieren transmitir. Quiero Claro, decir, una hostia no es educativa sin ese aprendizaje. Quizás si no, solo te claro, dan la claro. hostia y no te explican el por qué te la han dado, no hay Es que, mucho pero claro, es aprendizaje, me que no te la explico. pueden explicar porque no tienen palabras, pero eso sería ya reflexión de la misma persona que ha recibido la hostia, el totazo, para entender, vale, ¿por qué me acaban de dar una hostia? Claro. Entonces, exploraría su entorno y se daría cuenta al final, vale, cada vez que hago esto recibo una hostia. O habrían distintos tipos de hostias para cada situación. Una hostia a lo mejor más Claro, con la mano abierta, mm, eh, quizá significa más algo como espabilate, ¿no? espabilate, claro. Claro, o a lo mejor un puñetazo en los dientes, quizás sí que entiendes, quizás sí que entiendes lo que Claro, es, ¿no? mm, Pero para mí es imperativo, bueno, yo pienso que como sociedad es imperativo el contexto, el convenio social en cosas básicas. O sea, tiene que haber de alguna manera o sea, algo sí, que nosotros todos entendamos que significa sí exacto. y que significa no. El poder decir sí y no y que la otra persona lo entienda es algo básico, es Yo algo creo que al final, necesario. sí, al final se estipularía algo, Mm, porque es verdad que el ser humano tiende a la sociedad, mm, a diferencia que otros animales, seres vivos. mm, No sé por qué. Bueno, ponle las hormigas que viven en sociedad, vale. Sí que es verdad que hay excepciones, pero en general los seres vivos no viven en sociedad como tal, son más bien nómadas y nos han asentado como ya. nosotros. Pueden vivir en Y manadas, pero sí son. exacto. Mm. Y es verdad que en un mundo hipotético como el que hemos planteado, de que no hay lenguaje, el hecho de las hostias se tendrían que estipular, ¿no? Sí, pero si te fijas, por ejemplo, los perros ya lo hacen mucho, el Muchos, comunicarse de sí, forma sí. verbal. Tienen muchas señas que el otro perro sabe interpretar por instinto, Sí, que al sí. final acabaríamos adaptándonos evolutivamente, tendremos una memoria evolutiva y ya no tendrían que explicártelo todo 100% al nacer, porque por instinto entenderías muchas cosas. Los perros, por ejemplo, se huelen el culo uno al otro y cuando y no es lo mismo que un perro se te lance el cuello y te quiera morder que te marque un poquito con los No, dientes o claro, tal. claro. Quiero decir, hay un convenio social en los perros de alguna manera, ya sea por instinto, ya sea por memoria evolutiva, por el motivo que sea, de que ciertas cosas significan algo, ¿no? Ujú. Entonces, Y llegaremos a eso. llegaremos a eso. Y ya más al tema sentimental, yo creo que el amor sería un poco complicado de explicar, porque al final no solamente hay formas de hacer los actos sexuales de forma amorosa.
hay a veces que tu memoria pues le va un poquito más a lo lascivo, un poquito más, ¿sabes? Claro. Los fetichistas, bueno, según gente que tiene, Bueno, según qué tipo de digamos, gustos, porque ¿no? nosotros sabemos diferenciar entre amor y excitación sexual, Exacto, pero quizá en esa realidad que piensas tú, que planteas tú, van de la mano y no somos capaces de en nuestra cabeza separarlo uno del otro. totalmente. O Quizá. sea, incluso que tú quieres proponerle matrimonio a una persona, a tu mujer o tu hombre, da igual, lo que sea, y le pegas una hostia en la cara, ¿no? Y dices, bueno, te voy a poner el anillo, ¿vale? Pero te lo pongo de forma brusca, ¿no? Al final, estas cosas, en un mundo hipotético así, como bien dices tú, tras tantos años de evolución se estipularía Claro, una especie de lenguaje físico, un lenguaje en el cual a veces una caricia es método de provocarte a la claro, violencia y quizás un puñetazo es amor. claro, Al final todo se estipularía. claro. Y no hace falta remontarnos tan atrás. Si nos vamos, por ejemplo, a hace 200 años, eh, una mujer, digamos, llegaba su marido a casa y le soltaba un tortazo y la mujer sabía que algo no había hecho bien. Lo siento, no me canceléis Uy, por esto. Por favor, es una broma, vale, es vale, vale, comedia, vale, ¿vale? vale. Es humor. Vale, eso. Hay que meter un poco de humor, lo siento, ¿vale? Menos Entonces, mal que es lo que surja. es lo que surja, ¿vale? Lo siento mucho por esto. Me estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? Ya Lo vamos a le has soltar. dicho, ya Lo está. vamos a Al soltar, ya final, está. si es una cosa que soltaríamos. Y ya Aunque, está. aunque sabemos tú y yo que no está bien, pero al final Claro. es humor. Aunque el humor no esté bien en ciertas formas, pero está bien. Que eso es otro debate. Los límites del Sí, sí, humor es otro debate muy interesante. que lo vamos a hacer. Yo creo que lo Tenemos podríamos traer. tantas cosas que decimos, Buah, esto es otro debate, esto da para Sí, tal. sí, sí. Hay que rescatar un día todo eso y hacer tertulias. Ojo, porque aquí estamos metiendo un poco de foreshadowing, ¿no? Es verdad. Tertulias, Ostras, ojo, ¿eh? tertulias. ¿Tendremos algo pensado con las tertulias o no? ¿Tendremos alguna idea? No lo sé, pero seguro que con Lucas no. Con Lucas no, pero Ni con Benito ni con Benítez. existe la posibilidad de que a lo mejor algún día traigamos algún invitado y Puede seamos ser. más de dos. Es posible, ¿no? Es posible, Es seguro. posible, Y que traigamos a invitados interesantes. claro. Bueno, si vosotros queréis que traigamos a gente interesante, dejadlo en los comentarios. Y otra cosa, Hacérnoslo saber. hacérnoslo saber. Y sobre todo de temas específicos, que es lo que nos interesa. Que si queréis que traigamos a gente del Ku Klux Klan. Vale, es que quería salir con el humor, pero no me ha salido No, bien. a ver, Ku Klux Klan no hace sería, falta, ¿vale? Pero sería complicado encontrar a alguien de la triple K, ¿vale? claro, Y además no creo que cobre barato por venir, ¿vale? seguro que Entonces, no, al principio, si tenemos invitados, será gente que quiera venir gratis, por el amor al arte. obviamente. Y ya veremos en un futuro, oye, quizá podemos traer aquí a un Pero escritor o lo que sea. Quién es lo sabe a que, dónde nos va a deparar esto, pero claro, que quiero decir que gente gratis no significa gente no interesante. Mucho, claro, mucho, mucho más lejos de la realidad. La gente que, aunque no sea, o sea, aunque sea gratis, que traigamos, será mucha gente que tendrá mucho que decir. mucho que decir. Muy, muy interesante, es Sí, lo que quiero decir. O sea, al final no os va a dejar indiferentes. no. No, está claro que si algún día traemos a alguien más como invitado, va a valer la pena. Y no vamos a elegir nuestros invitados al tuntún, Pepo. Exacto. No Y vamos a decir si tenemos ya algo pensado o si no, porque eso ya sería demasiado spoiler. Pero no, es algo que nos gustaría hacer. no os costaría. ¿Y qué te iba a decir, hermano? ¿Tú estás viendo el cielo? Se nos está haciendo de noche un Un poco, poco de ¿no? noche ya. No sé hasta Parece qué ser punto que las luces nos están dando. Yo creo que bien, ¿no? nos Que dan las luces, se nos sí. están viendo bien, al Pero menos. quizás deberíamos de hacer un ¿cómo se dice en catalán? Un Un pensa, pensamiento. un pensamiento. Mm. Es que somos catalans, Por si nadie se había dado cuenta aún. claro. Deberíamos de hacer un pensamiento ya, ¿no? Se ha Sí. hecho de noche, tenemos que irnos para casa. Oye, y yo creo que ha quedado una muy buena charla. Ha quedado Pero nos vamos para casa no por nosotros, por vosotros, porque se está haciendo un poco largo ya esto. Hombre, claro. Al Al final final, se van a nosotros nos aburrir. quedaríamos horas y nos quedan aún horas de cosas que contar y cosas que explicaros a vosotros que seguramente os interesarán, vamos. Claro, no queremos tampoco que la gente tenga una sobredosis de pensamiento, ¿no? Exacto.
Y de hecho, el próximo episodio estará muy interesante. Sí, estará muy No os interesante, vamos a decir todavía de qué, pero seguramente que os gustará. pero seguro que va a ser de lo que surja. Exacto. Y ya está por aquí, ¿no? Pues ya está. Yo lo veo bien por aquí. Muy bien. Oye, qué contento estoy hoy. A pesar de todos los problemas técnicos, nos las hemos apañado muy bien.